Explosiones inesperadas. La noche caía sobre la ciudad, envuelta en la quietud típica de una urbe que se prepara para descansar. Sin embargo, la serenidad se vio interrumpida por una serie de explosiones estruendosas que resonaron en las calles, dejando tras de sí un rastro de caos y confusión. Los ciudadanos corrían despavoridos, las sirenas de los vehículos de emergencia se mezclaban con el clamor de la multitud y el aire se llenaba con el inconfundible olor a humo y desesperación. En el corazón de la ciudad, en la sede del Grupo Elite, el teniente Martín Vargas se encontraba en una reunión de emergencia con sus compañeros. La sala estaba iluminada por la luz tenue de las pantallas de los ordenadores y el ambiente estaba cargado de tensión. Tenemos un problema grave en nuestras manos, señores. No estamos enfrentando simples explosiones. Esto es obra de alguien que sabe lo que está haciendo, dijo Vargas, con la gravedad marcada en su rostro curtido por años de servicio. La información fluía en las pantallas, mostrando la secuencia de explosiones que se habían producido en diferentes puntos de la ciudad. El patrón parecía el resultado de una mente calculadora y siniestra. Vargas, necesitamos que encabeces la investigación. Esto va más allá de ser un simple acto delictivo. Es un ataque coordinado contra la ciudad, intervino el jefe del Grupo Elite, el comandante García. El teniente Vargas asintió con determinación. Él y su equipo se sumergieron de inmediato en la investigación. La primera tarea era examinar las escenas de los crímenes, recopilando cualquier dato que pudiera arrojar luz sobre el modus operandi del perpetrador. Los primeros informes indicaban que las explosiones no seguían un patrón geográfico claro, pero Vargas tenía la corazonada de que había algo más detrás de estas aparentes acciones al azar. Revisó los informes una y otra vez, buscando cualquier indicio que pudiera haber pasado desapercibido. Días se convirtieron en noches de insomnio para Vargas y su equipo. Entrevistaron testigos, analizaron fragmentos de explosivos y consultaron a expertos en la materia. Las pistas eran esquivas, pero el teniente sabía que, tarde o temprano, encontrarían la conexión que necesitaban. Fue en el tercer día de intensa investigación cuando Vargas notó algo peculiar en las imágenes de las cámaras de seguridad de una de las escenas del crimen. Se detuvo en una figura borrosa que parecía observar la explosión desde la distancia. Aunque no se podía distinguir el rostro, algo en la postura del individuo despertó la intuición de Vargas. Esa figura. Necesitamos identificarla. Puede ser nuestro primer indicio sólido, exclamó Vargas, señalando la pantalla. El equipo se puso en marcha, utilizando tecnología de reconocimiento facial y bases de datos para identificar a la misteriosa figura. Poco a poco, los resultados empezaron a arrojar nombres potenciales. Uno de ellos destacó, Alejandro Ruiz, un ingeniero con conocimientos en explosivos, pero hasta ahora sin antecedentes criminales. El Grupo Elite se movió con rapidez. Rastrearon la dirección de Ruiz y se dirigieron hacia su residencia. Mientras se acercaban, Vargas sintió la tensión en el aire. Sabía que estaban a punto de descubrir algo que cambiaría el rumbo de la investigación. Al llegar a la casa de Ruiz, el equipo se desplegó estratégicamente, preparados para cualquier eventualidad. Golpearon la puerta, pero no hubo respuesta. Decidieron entrar con cautela, encontrándose con un lugar aparentemente vacío. Sin embargo, algo les llamó la atención en el sótano. Bajaron las escaleras con precaución, y allí, en un rincón oscuro, encontraron un laboratorio improvisado. Mesas llenas de componentes electrónicos, barriles de productos químicos y un sinfín de cables conectados a una extraña estructura. Pero lo más inquietante fue la presencia de un mapa de la ciudad con marcas que coincidían con las ubicaciones de las explosiones. Hemos encontrado algo grande aquí. Esto no es obra de un simple criminal, es un plan meticuloso, dijo Vargas, con los ojos fijos en el mapa. Mientras aseguraban la escena, Vargas se dio cuenta de que estaban ante el inicio de algo más grande, algo que amenazaba no solo a la ciudad, sino a todo el tejido social que la sostenía. El tiempo apremiaba,
y la sombra del responsable se cernía sobre ellos. El teniente Vargas sabía que estaba a punto de embarcarse en una carrera contra el tiempo para desentrañar los secretos de Alejandro Ruiz y detener la ola de explosiones que había sumido a la ciudad en el miedo. Pero, a medida que profundizaba en la mente del ingeniero, se daba cuenta de que estaban a punto de enfrentarse a algo mucho más oscuro de lo que habían anticipado. El patrón macabro. La sala de operaciones del Grupo Elite estaba impregnada de una atmósfera frenética. La luz de las pantallas parpadeaba, revelando informes detallados sobre las explosiones que habían asolado la ciudad en los últimos días. El teniente Martín Vargas lideraba a su equipo con determinación mientras analizaban cada detalle en busca de un patrón que pudiera arrojar luz sobre la mente del perpetrador. Necesitamos encontrar un hilo conductor entre estas explosiones. Algo que nos dé una pista sobre quién está detrás de todo esto, declaró Vargas, con los ojos fijos en los informes dispersos. Las imágenes de las escenas del crimen se proyectaban en las pantallas, mostrando el caos y la destrucción dejados a su paso. El equipo revisó meticulosamente cada detalle, buscando conexiones aparentemente invisibles. Fue entonces cuando el sargento Mendoza señaló un detalle intrigante en una de las imágenes. ¿Ven esto? En todas las escenas, hay un símbolo grabado cerca del epicentro de la explosión. Parece ser la firma del criminal. El equipo se acercó a la pantalla, observando el símbolo que se repetía en cada escena. Era una especie de espiral, meticulosamente tallada, como si el perpetrador quisiera dejar su marca en cada acto de destrucción. Esto no puede ser una coincidencia. Es demasiado elaborado para ser aleatorio. Debemos seguir esta pista, dijo Vargas, con la mirada intensa. El equipo comenzó a recopilar más información sobre el símbolo, consultando bases de datos y expertos en simbología. Descubrieron que la espiral tenía connotaciones en diversas culturas, pero ninguna que ofreciera una explicación clara de su uso en este contexto. Mientras investigaban, Vargas reflexionó sobre la naturaleza del criminal. ¿Por qué dejar una firma tan distintiva? ¿Se trataba de un juego macabro o de algo más profundo? Sabía que necesitaban entender al perpetrador si querían detenerlo. En su afán por descifrar el patrón, el equipo del Grupo Elite se sumergió en la psicología del criminal. Entrevistaron a psicólogos criminales y analizaron perfiles de criminales similares, pero la mente detrás de las explosiones se resistía a revelarse por completo. Una tarde, mientras revisaban las grabaciones de las cámaras de seguridad cercanas a una de las explosiones, el sargento Mendoza señaló algo inusual. Miren esto, en cada escena hay una figura, un hombre que parece observar desde la distancia. Podría ser el responsable. Vargas frunció el ceño mientras observaba la figura borrosa en la pantalla. Parecía que el criminal no solo disfrutaba del caos, sino que también se regodeaba en la contemplación de su obra. Ese hombre debe ser nuestro enlace. Necesitamos identificarlo y descubrir su conexión con las explosiones, dijo Vargas, con determinación. El equipo amplió la búsqueda, centrándose en identificar al misterioso observador. Utilizando tecnología de reconocimiento facial y cotejando la información con las bases de datos disponibles, pronto tuvieron un nombre, Ricardo Maldonado, un hombre sin antecedentes criminales aparentes. Vamos a visitar a Maldonado. Puede que sea el eslabón que nos falta para entender el motivo detrás de estas explosiones, dijo Vargas, preparándose para un nuevo desafío. Al llegar a la dirección asociada con Maldonado, el equipo del Grupo Elite se encontró con una casa aparentemente normal. Golpearon la puerta, y el sonido resonó en el silencio de la noche. Después de unos momentos de tensa espera, la puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre de aspecto común. ¿Ricardo Maldonado?, preguntó Vargas con seriedad. El hombre asintió, visiblemente sorprendido por la visita de la policía. Tenemos algunas preguntas que hacerle, señor Maldonado. ¿Puede acompañarnos a la comisaría?, dijo Vargas, sin revelar demasiado. Mientras se dirigían hacia la comisaría,
Vargas sabía que estaban a punto de descubrir la verdad detrás del patrón macabro que habían comenzado a desentrañar. La mente del criminal estaba a punto de revelarse, pero el enigma aún estaba lejos de resolverse. La ciudad seguía en peligro, y el grupo élite se embarcaba en un camino incierto hacia la verdad. Carrera contra el tiempo. El reloj avanzaba implacablemente, marcando los segundos que separaban a la ciudad de una nueva tragedia. El grupo élite, liderado por el teniente Martín Vargas, se encontraba en estado de alerta máxima, consciente de que cada instante contaba en la carrera contra el tiempo que se avecinaba. La mente criminal detrás de las explosiones ya había dejado su marca, y ahora, el foco estaba en desactivar el artefacto explosivo antes de que devastara otro rincón de la ciudad. La ubicación probable del artefacto se había identificado gracias a la meticulosa investigación del equipo. Era una zona densamente poblada, lo que aumentaba la urgencia de la situación. Vargas y sus hombres se desplazaron hacia el área marcada en el mapa, rodeada por edificios altos y calles abarrotadas. Necesitamos actuar con rapidez y precisión. Cada segundo cuenta, advirtió Vargas mientras sus ojos recorrían la escena. El equipo se desplegó estratégicamente, ocupando puntos clave alrededor de la zona identificada. Los agentes de seguridad se mezclaban con la multitud, vigilando cada movimiento mientras los expertos en explosivos preparaban los equipos necesarios para enfrentar la amenaza inminente. Vargas se sumergió en la tarea de coordinar las operaciones. Su mente analítica trabajaba a toda velocidad, evaluando cada posible escondite para el artefacto explosivo. Los edificios circundantes, los vehículos estacionados, las alcantarillas, todos eran blancos potenciales. La tensión en el aire era palpable, y la mirada fija de Vargas revelaba la gravedad de la situación. Mientras los minutos transcurrían, el equipo se embarcó en la búsqueda intensiva del artefacto. Las miradas se cruzaban, las radios crujían con comunicaciones frenéticas y la ansiedad se manifestaba en los gestos tensos de los agentes. El tiempo, en este momento crítico, se convertía en un adversario silencioso y despiadado. En un callejón estrecho, uno de los agentes notó una caja sospechosa, escondida entre montones de basura. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba, sabiendo que aquel objeto podía ser el detonante que desencadenara la tragedia. Con manos hábiles y una mezcla de destreza y precaución, el agente abrió la caja. «Aquí está», exclamó, revelando el artefacto explosivo cuidadosamente colocado. Vargas se dirigió rápidamente hacia el lugar, acompañado por el equipo de desactivación de explosivos. La adrenalina fluía mientras examinaban el artefacto, un dispositivo intrincado que parecía una creación de precisión mortal. La cuenta regresiva parpadeaba en un pequeño panel, recordándoles la urgencia de su misión. «Necesitamos desactivarlo, ahora», ordenó Vargas, su voz resonando con autoridad. Los expertos en explosivos trabajaron con manos firmes y mentes enfocadas. Cada cable cortado, cada conexión deshecha, los acercaba un paso más a evitar la catástrofe. El sudor perlaba en las frentes de los agentes, pero su determinación no flaqueó. Finalmente, con un suspiro colectivo de alivio, el contador se detuvo. El artefacto, diseñado para sembrar el caos y la destrucción, ahora yacía inerte en manos del equipo. La ciudad estaba a salvo, al menos por el momento. El alivio fue palpable, pero Vargas sabía que su misión estaba lejos de haber concluido. La caza del criminal detrás de estos actos atroces debía continuar. Mientras se aseguraban de que la zona estuviera segura, Vargas reflexionó sobre la mente maestra que orquestaba esta serie de eventos mortales. ¿Cuál era su objetivo final? ¿Qué motivaba esta ola de terror? La investigación se intensificaría, pero por ahora, la ciudad respiraba un alivio momentáneo. Las luces de la metrópolis titilaban en la noche, y el sonido de la multitud comenzaba a recuperar su tono habitual. Sin embargo, el enigma persistía, y Vargas sabía que la verdadera carrera contra el tiempo aún no había alcanzado su fin. El descubrimiento crítico.
La ciudad, recién liberada del inminente peligro que representaba el artefacto explosivo, respiraba aliviada. Sin embargo, el grupo élite liderado por el teniente Martín Vargas sabía que la casa del maniático responsable de estas atrocidades estaba lejos de llegar a su fin. Mientras los agentes se retiraban de la zona segura, Vargas mantuvo su mirada fija en el dispositivo desactivado. La pregunta que resonaba en su mente era más urgente que nunca: ¿quién era el cerebro maestro detrás de estos eventos y cuál era su verdadero objetivo? Con la amenaza temporalmente contenida, Vargas reunió a su equipo para un análisis post-evento en la sede del grupo élite. Los informes detallados sobre la bomba, los patrones de las explosiones anteriores y las pistas halladas hasta ahora se proyectaban en las pantallas de la sala de operaciones. El comandante García, junto con otros oficiales, se unió a la reunión para evaluar la situación. Hemos evitado una catástrofe esta vez, pero el maniático aún está suelto. Necesitamos encontrarlo antes de que cause más daño, declaró Vargas, su voz firme resonando en la sala. Las mentes analíticas del grupo élite se unieron para conectar los puntos. Estudiaron cada pista, cada detalle revelado por el artefacto desactivado. La espiral tallada en el dispositivo, las coordenadas marcadas en el mapa de la ciudad y el símbolo dejado en las escenas anteriores, todo apuntaba a un plan meticuloso y a un individuo con un motivo claro. Esto va más allá de un simple criminal. Hay un plan detrás de cada explosión, y necesitamos desentrañar esa lógica retorcida, dijo Vargas, frunciendo el ceño mientras miraba el mapa. La investigación se intensificó. El equipo se dividió para abordar diferentes aspectos de la situación. Algunos rastreaban la procedencia de los materiales explosivos, otros revisaban las grabaciones de seguridad en busca de la figura misteriosa, mientras que Vargas se sumergía en la simbología utilizada por el criminal. Cada rincón de la ciudad estaba bajo escrutinio, y cada conexión, por pequeña que fuera, era esencial para descubrir el siguiente movimiento del maniático. Días se convirtieron en noches, y la presión aumentaba con cada momento que pasaba. La ciudad estaba en alerta máxima, con un aumento en la presencia policial y restricciones de seguridad en cada esquina. Aunque el grupo élite había desactivado la bomba, la amenaza persistía como una sombra amenazadora sobre la metrópolis. Fue durante una revisión minuciosa de las grabaciones de seguridad que el sargento Mendoza hizo un descubrimiento crítico. En una de las escenas previas a las explosiones, la figura misteriosa se había revelado momentáneamente en una esquina, lo suficiente como para ser capturada por las cámaras. Se trataba de un hombre de mediana edad, con rasgos comunes, pero sus ojos reflejaban una determinación intensa. Creo que tenemos al hombre detrás de todo esto. Necesitamos identificarlo y seguir su rastro, dijo Mendoza, señalando la pantalla. Vargas asintió. Era el avance que necesitaban. Utilizando tecnología de reconocimiento facial y bases de datos, identificaron al hombre como Rafael Sánchez, un ingeniero con habilidades en electrónica y comunicaciones. Sin antecedentes criminales, Sánchez parecía ser un individuo aparentemente normal, pero el hecho de que estuviera conectado con cada escena de explosión levantó sospechas. El grupo élite se movilizó rápidamente para localizar a Sánchez. Sabían que estaban cerca de atrapar al responsable de la ola de terror que había sumido a la ciudad en el caos. A medida que se acercaban a su ubicación conocida, la tensión en el aire era palpable. Al llegar a la residencia de Sánchez, encontraron la puerta entreabierta. La casa estaba en silencio, sumida en la oscuridad. Con cautela, el equipo del grupo élite se adentró en la morada del presunto criminal, listos para enfrentar cualquier sorpresa que pudiera aguardarles. En el sótano, encontraron un laboratorio improvisado similar al descubierto en la casa de Ruiz. Equipos electrónicos, mapas de la ciudad y una serie de conexiones complejas. Era evidente que Sánchez estaba involucrado en la planificación detallada de cada explosión. Este hombre no actúa solo. Hay una red de complicidades detrás de todo esto. Debemos descubrir quiénes son sus cómplices y cuál es su verdadero objetivo,
advirtió Vargas, su mente analítica trabajando incluso en medio de la tensión. La detención de Rafael Sánchez no solo marcaba un avance significativo en la investigación, sino que también abría nuevas líneas de indagación. Vargas sabía que la mente maestra detrás de estos eventos estaba más conectada de lo que parecía. Mientras Sánchez era llevado bajo custodia, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, pero el enigma aún no se había resuelto por completo. La ciudad, por ahora, podía respirar aliviada sabiendo que el artefacto había sido desactivado. Tras las sombras. La detención de Rafael Sánchez marcó un giro crítico en la investigación, pero el grupo élite liderado por el teniente Martín Vargas sabía que estaban lejos de descubrir la verdad completa detrás de las explosiones que habían sacudido la ciudad. Mientras Sánchez era sometido a interrogatorio, el equipo se sumergió en un mundo de conexiones oscuras y motivaciones más profundas de lo que habían anticipado. En la sala de interrogatorios, Sánchez permanecía impasible. Su mirada fija no revelaba arrepentimiento ni miedo. Vargas, con su instinto agudo, sabía que este hombre estaba conectado a algo más grande, algo que iba más allá de un simple criminal. Háblanos, Sánchez. ¿Por qué hiciste esto? ¿Quién está detrás de todo esto? Preguntó Vargas, su mirada penetrante buscando respuestas. Sánchez sonrió, como si estuviera disfrutando del juego. Sus respuestas eran evasivas, sus palabras cuidadosamente seleccionadas para revelar solo lo que él quería. Habló de un propósito superior, de un plan que estaba en marcha mucho antes de que el grupo élite se diera cuenta. No entenderán. Esto es más grande de lo que pueden imaginar. Hay fuerzas en juego que van más allá de sus simples investigaciones policiales, declaró Sánchez, su tono enigmático llenando la sala. Mientras tanto, el equipo de inteligencia del grupo élite estaba enfrascado en analizar las conexiones de Sánchez. Descubrieron que había trabajado para una empresa de tecnología con vínculos gubernamentales. Sus habilidades en electrónica y comunicaciones lo habían convertido en un activo valioso, pero algo había cambiado en su perspectiva, llevándolo por un camino de destrucción. En paralelo, el sargento Mendoza encontró documentos en la residencia de Sánchez que apuntaban a una organización secreta. Nombres en clave, diagramas de conspiración y referencias a operaciones encubiertas eran parte de la revelación. La ciudad estaba siendo manipulada por una fuerza oculta que operaba desde las sombras. Esto va mucho más allá de un hombre con un plan malévolo. Hay una organización detrás de todo esto, y Sánchez es solo un peón en su juego, informó Mendoza, su expresión reflejando la gravedad de la situación. Vargas asimiló la información mientras continuaba el interrogatorio con Sánchez. Cada respuesta evasiva, cada insinuación de un propósito superior, dejaba más preguntas que respuestas. Pero el teniente sabía que estaba llegando al meollo del asunto. Habla, Sánchez. ¿Qué es lo que buscan? ¿Por qué atacar a la ciudad de esta manera? Inquirió Vargas, su paciencia comenzando a desgastarse. La respuesta de Sánchez fue un susurro apenas audible: cambio. Habló de un cambio radical, de sacudir los cimientos de la sociedad para construir algo nuevo. Sus palabras dejaron una sensación inquietante en la habitación, como si estuvieran enfrentando a un profeta oscuro que veía un futuro distinto. Mientras el interrogatorio continuaba, el equipo del grupo élite profundizó en las conexiones de la organización secreta. Descubrieron que estaba compuesta por individuos influyentes en la política, la tecnología y las fuerzas de seguridad. La ciudad estaba siendo manipulada desde adentro, y las explosiones eran solo una parte de un plan más amplio para remodelar la sociedad según los oscuros designios de esta organización. Vargas, con la determinación marcada en su rostro, decidió llevar la información a instancias superiores. La magnitud de la amenaza exigía una acción coordinada a niveles más altos. Sin embargo, la organización parecía estar un paso adelante en cada momento. En una reunión con altos funcionarios, Vargas expuso las conexiones descubiertas y advirtió sobre la influencia infiltrada en los cimientos de la ciudad.
La respuesta fue mixta, algunos estaban dispuestos a tomar medidas, mientras que otros dudaban de la existencia de una conspiración tan profunda. El grupo élite, enfrentándose a un enemigo más astuto de lo que habían imaginado, decidió llevar a cabo operaciones encubiertas para desentrañar la red de conspiraciones. Las sombras se volvían más densas a medida que se adentraban en el mundo oculto de la organización. El rastro de pistas y amenazas los llevó a una serie de encuentros clandestinos y operaciones secretas. A medida que desentrañaban los nudos de la trama, se dieron cuenta de que la ciudad estaba en un punto de inflexión, una encrucijada donde el destino estaba siendo manipulado por fuerzas ocultas. Las revelaciones eran impactantes: influencia política, tecnología avanzada utilizada para controlar información, y un plan para desencadenar eventos caóticos que allanarían el camino para una transformación radical de la sociedad. El grupo élite estaba decidido a exponer la verdad, pero sabían que estaban inmersos en una lucha contra un enemigo astuto y poderoso. Mientras la ciudad continuaba su vida cotidiana, ajena a las maquinaciones que la envolvían. El enfrentamiento final. El grupo élite, liderado por el teniente Martín Vargas, se encontraba en el punto culminante de la investigación. La ciudad estaba al borde del abismo, manipulada por una organización secreta que buscaba un cambio radical. La confrontación final se avecinaba, y el equipo estaba decidido a exponer la verdad detrás de los actos de terror que habían sumido a la metrópolis en la oscuridad. La búsqueda de la mente maestra detrás de las explosiones llevó al grupo élite a una serie de operativos encubiertos y seguimientos meticulosos. Cada pista, cada conexión, los acercaba más al hombre que se escondía en las sombras y orquestaba esta trama retorcida. Finalmente, la tenacidad del equipo dio sus frutos cuando identificaron al maniático detrás de los actos de terror: Hugo Mendoza. Hugo Mendoza, un hombre aparentemente común, había trabajado en las sombras, manipulando a los peones para llevar a cabo su visión distorsionada de un nuevo orden social. Conocido por su habilidad para pasar desapercibido, se había convertido en el arquitecto de la pesadilla que había asolado la ciudad. El enfrentamiento final se acercaba, y el grupo élite se movilizó con una precisión milimétrica. La información recopilada les permitió rastrear a Mendoza hasta su guarida secreta, un lugar oculto en los confines de la ciudad. La tensión en el aire era palpable mientras el equipo se preparaba para confrontar al hombre detrás de todo. El lugar estaba envuelto en un manto de oscuridad cuando Vargas y su equipo se infiltraron en la guarida de Mendoza. Cada paso era calculado, cada sombra examinada mientras se adentraban en el nido del maniático. Las luces tenues iluminaban un pasillo estrecho, revelando la puerta que conducía a la guarida oculta. El sonido de sus pasos resonaba en el silencio, anunciando su llegada. Al abrir la puerta, se encontraron con una habitación llena de pantallas de ordenador y equipos de comunicación sofisticados. En el centro, sentado en una silla giratoria, estaba Hugo Mendoza. «Bienvenidos, agentes de la ley. ¿Han venido a intentar detener mi visión?», dijo Mendoza, su voz tranquila resonando en la habitación. Vargas apretó los dientes con determinación. «Tu visión ha causado caos y destrucción en la ciudad. Es hora de que respondas por tus crímenes». Mendoza se levantó, revelando una sonrisa desafiante. «Lo que ustedes llaman crímenes, yo lo veo como un catalizador necesario para el cambio. La sociedad necesita ser purgada de sus males para que pueda emerger algo nuevo, algo mejor». El diálogo tenso continuó mientras Mendoza justificaba sus acciones retorcidas. Habló de desigualdades, corrupción y decadencia, argumentando que sus explosiones eran la única manera de provocar una transformación radical. Sin embargo, Vargas no estaba dispuesto a aceptar sus razones distorsionadas. «Tus métodos no justifican tus objetivos. No eres un salvador, eres un criminal. Y pagarás por lo que has hecho», advirtió Vargas. La confrontación escaló rápidamente a medida que Mendoza, desafiante, activó una serie de dispositivos que habían sido colocados estratégicamente en la sala.
Alarmas sonaron, luces parpadeaban, y la cuenta regresiva en un pequeño panel anunció la inminente detonación de explosivos. La ciudad caerá, y de sus cenizas surgirá un nuevo orden. ¿No lo ven? Esto es inevitable, declaró Mendoza, su risa resonando en la habitación. La adrenalina fluyó mientras el grupo élite lidiaba con la amenaza inminente. El tiempo se convirtió en su enemigo, y cada segundo que pasaba aumentaba la urgencia de la situación. Con habilidad y valentía, el equipo se puso a trabajar para desactivar los explosivos dispersos por la guarida. La confrontación se convirtió en una carrera contra el tiempo. Mientras el grupo élite trabajaba contra las bombas, Mendoza intentaba escapar. La sala estaba envuelta en caos, con luces intermitentes y la cuenta regresiva resonando en el aire. El enfrentamiento final estaba alcanzando su clímax, y la ciudad pendía de un hilo. Con ingenio y valentía, el equipo logró desactivar las bombas justo en el último segundo. El silencio que siguió fue ensordecedor, interrumpido solo por la respiración agitada de los agentes. Mendoza, sin escapatoria, fue detenido y llevado bajo custodia.